Buenos días a todos. Vamos a explicar este circuito que es un amplificador en emisor común. Ese es el nombre del circuito. ¿Por qué es el nombre de emisor común? Porque es un circuito amplificador que utiliza un transistor BJT. Este es el transistor BJT que tiene tres terminales: el colector, la base y el emisor. Entonces lo que se desea hacer con este circuito es amplificar una señal de entrada. La señal de entrada es esta que tenemos aquí, es una señal de 5 milivolts pico a 1000 Hz. Entonces esta señal está conectada aquí en la base del transistor y la señal amplificada la vamos a tener aquí en esta parte, a la salida en el colector. Entonces, como la entrada está en la base y la salida está en el colector, entonces el emisor está a tierra y por eso se llama este circuito de emisor común. Entonces vamos a ver cómo se realiza la función de amplificación de esta señal. Para empezar, se ha visto que un transistor debe polarizarse apropiadamente para que pueda cumplir sus funciones como amplificador. En este caso, este transistor requiere un voltaje aplicado en la base, de base emisor, y un voltaje aplicado en el colector. ¿De dónde se va a tomar este voltaje? En un video anterior vimos que teníamos una fuente de polarización en la base y una fuente de polarización en el colector. En términos prácticos es difícil poder tener esas fuentes así directamente, por lo tanto lo que se utiliza muy comúnmente son circuitos divisores de voltaje. Entonces nosotros tenemos un voltaje aquí, una barra de 10 volts. De hecho este puede ser un cable que se extienda y que esté tomando muchos circuitos como este. O sea, una misma línea de potencial de 10 volts puede estar utilizándose para muchos circuitos, para polarizar a muchos circuitos como este. Por eso es que se utiliza este circuito divisor de voltaje. Entonces aquí tenemos un voltaje de 10 volts y este voltaje de 10 volts se divide entre esta R2 y este R1. Aquí se divide, es un divisor de voltaje y va a haber aquí un voltaje en la base que nos va a servir para polarizar al transistor aquí en la base, y el voltaje en el colector se toma también de aquí, de esta parte, y está aplicado aquí en el colector. Entonces de esta forma se polariza el transistor. Una parte importante de este circuito son estos capacitores que tenemos aquí, sobre todo estos dos, el C2 y el C1. ¿Cuál es la función de estos capacitores? Debemos recordar que un capacitor se comporta diferente en si se le aplica corriente directa o corriente alterna. Aquí en este circuito lo que debemos observar es que tenemos una señal de corriente alterna, que es la que queremos amplificar, y también tenemos una señal de corriente directa aquí, que es la que nos sirve para polarizar al transistor. Entonces hay una mezcla aquí de señales de corriente alterna y corriente directa. Recordemos que en corriente directa los capacitores se comportan como un circuito abierto. ¿Qué quiere decir? Que este voltaje de corriente directa va a quedar confinado por estos capacitores, o sea, estos 10 volts, la corriente producida por estos 10 volts no puede pasar aquí por estos capacitores, por este capacitor, ni por este tampoco. Entonces estos 10 volts van a quedar confinados aquí en esta parte. Por su lado, la señal de corriente alterna que queremos amplificar pues no tiene problemas, pasa sin problemas aquí a través de estos capacitores. Por lo tanto, este voltaje de 5 milivolts pico pasa por ese capacitor y aparece aquí en la base, donde este capacitor, este transistor BJT realiza su función y nos va a amplificar la señal, y la vamos a tener amplificada aquí a la salida. Esta resistencia RL es una L, no es un 1. Esta resistencia RL es la resistencia de carga, es la resistencia a la cual le debe llegar la señal de salida. Entonces este capacitor también cumple una función importante. Su función es, en un momento dado, bypassear esta resistencia para aumentar o disminuir la ganancia de este esquema amplificador en emisor común. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a tomar de aquí, de la parte derecha, un osciloscopio tipo Tektronix. Entonces, como ya dijimos, la señal de entrada está aquí. Aquí lo vemos, es una señal de 5 milivolts pico. Entonces vamos a poner aquí
una línea que conecte el capacitor en la señal de entrada y la señal de salida está aquí. Entonces se supone que aquí a la entrada debe haber esta señal senoidal de 5 milivolts pico y a la salida esta señal debe estar amplificada. Entonces vamos a ver si sí está realizando la función. Aquí lo corremos, abrimos el osciloscopio, lo encendemos y vamos a ponerle aquí el autoset para que nos busque las señales automáticamente. Entonces aquí vemos esta señal amarilla es la señal de entrada y esta señal azul es la señal de salida, perdón. Aquí vemos que ambos canales están con un ajuste de 2 volts. Vamos a poner con este de posición, este control de posición, vamos a poner la señal de entrada justo aquí sobre el eje de las X y vamos a amontonar ahí la señal de salida para que se vea bien la función de amplificación. Ahora lo que podemos hacer es mover aquí un poquito el control de volts por división para ver un poquito mejor las señales. Entonces ahí está un poquito ya más grande la señal de entrada. Vamos a ajustar un poquito el tiempo. La señal de salida tiene un ajuste de 2 volts. Vamos a ponerlo a los mismos 10 milivolts para que se vea bien la amplificación que se está teniendo. Bueno, de hecho ni siquiera nos va, no lo vamos a poder hacer porque es muy grande aquí la amplificación. Si se dan cuenta, ahí se pierde la señal de salida porque es muy grande. Y ya estamos en 10 milivolts. Esta es la señal de entrada, la amarilla, y la señal de salida es una señal senoidal también, pero por la cuestión de la amplificación pues está siendo muy grande. La vamos a hacer un poquito más pequeña para que la podamos ver. Solo estamos ajustando la forma en que la estamos viendo, no su valor en sí. Nos pusimos en 100 milivolts. Vamos a poner la señal de entrada también en un ajuste de 100 milivolts para que se vea mejor. Vamos a ajustar un poquito aquí el tiempo. Entonces aquí se ve un poquito más esa función de amplificación. Vemos la señal de entrada aquí pequeñita, es una señal senoidal también. Y aquí vemos que a la salida tenemos la señal amplificada. Entonces, ¿cómo podemos medir los valores de estas señales? Aquí, por ejemplo, si yo quiero conocer el valor pico o pico a pico de esta señal de entrada, de la amarilla que está en el canal 1, entonces aquí en esta parte del osciloscopio hay un botoncito que dice Measure o medir. Le damos clic, aquí nos dice qué canal queremos medir, entonces yo le digo aquí quiero medir en el canal 1. Aquí podemos cambiar de canal, 2, 3, 4, son 4 canales. Yo le digo en el 1 y me dice qué tipo de medición quieres hacer en el canal 1. Quiero medir, puede ser la frecuencia, puede ser el periodo, puede ser el valor promedio, pero a mí me interesa este valor pico a pico. Me está diciendo que la señal que está en el canal 1, que es la amarilla, tiene un voltaje pico a pico de 10 milivolts. Y es correcto, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo que el voltaje pico que estamos colocando es de 5 milivolts. Si el voltaje pico es 5 milivolts, entonces el pico al pico son 10 milivolts. Entonces es correcta esa medición. Para dejarla fija aquí en esta parte, le doy aquí back, regresar. Y entonces ya se queda fija esa medición en el canal 1 de 10 milivolts pico a pico. Puedo hacer lo mismo para el canal 2 para ver la amplificación que estamos teniendo. Entonces aquí selecciono ahora, pero ahora le digo que no quiero el canal 1, quiero el canal 2 y también quiero el voltaje pico a pico. Aquí está pico a pico. Ya que está, le doy back para regresar. Entonces ya dejé fijo aquí la medición pico a pico del canal 1 y en esta parte la medición pico a pico del canal 2. Entonces estamos viendo que a la entrada de este esquema amplificador la señal entra con 10 milivolts y a la salida la señal tiene 877 milivolts. Por lo tanto, la ganancia de voltaje es 877 entre 10, o sea, 87.7. Tenemos una ganancia de 87.7. La ganancia no tiene unidades, es adimensional porque estamos dividiendo volts entre volts. Entonces, estamos viendo que este esquema nos está dando una ganancia de 87.7 milivolts, tal como lo tenemos. Otro punto importante que podemos observar aquí es que la señal de salida está invertida. A ver, vamos a ajustar un poquito esto para ver si se ve mejor. Aquí vemos que la señal de entrada
Mientras la señal de entrada baja, la señal de salida sube, o sea, va desfasada 180 grados. Mientras la señal de entrada sube, la señal de salida baja. Entonces la señal de salida es una señal amplificada e invertida 180 grados. Entonces aquí lo interesante que hay que ver también es que si nosotros, voy a detener un poco la simulación, si nosotros, por ejemplo, se cambia el valor de la carga, también puede afectar la ganancia del circuito amplificador. También, si nosotros podemos quitar este capacitor que está aquí en el emisor, lo podemos quitar y también va a cambiar la ganancia. Entonces, esos son algunos de los parámetros que se pueden mover. Generalmente la carga, pues difícilmente vamos a poder moverla a nuestro antojo, porque pues son cargas que ya tienen algún valor específico. Este valor este capacitor, pues sí lo podríamos quitar, o incluso podríamos poner un capacitor variable para manejar la ganancia del esquema. Estos dos capacitores están calculados de tal forma que su reactancia sea 0 a la frecuencia de 1000 Hz, que es la frecuencia de la señal de entrada, de tal forma de que esta señal de entrada no vea oposición al paso y pase lo menos atenuado posible. Entonces, esto es en sí el circuito amplificador en emisor común. Como les mencionaba al principio, pues su función es amplificar una señal de entrada, ¿verdad? Y entonces sí vemos que la está amplificando 87 veces, ¿verdad? La ganancia es 87.7. Entonces esto sería todo. Un buen ejercicio pues va a ser a lo mejor cambiar algunos parámetros y ver cómo afecta la ganancia del transistor. De momento así lo dejamos. Muchas gracias por su atención.